Muy buen día, mis hermanos. Los saludo con la paz del Señor a cada uno de los oyentes. Antes se decía radio escucha, porque era por la radio. Televidentes, a los que están viendo a través de la televisión. Hoy con la tecnología ya no tenemos un nombre técnico para decir. A todo aquel que pueda ver el video, siempre escuchando la palabra del Señor con atención, con diligencia, responsabilidad. A mis hermanos en la común fe, paz del Señor. Aquellas personas que todavía no se han encontrado con el Señor de la palabra, con el Dios de la Biblia, con el Cristo muerto y resucitado, a través de la experiencia personal, de la única condición que nos remarca su palabra una y otra vez. Como el Evangelio de Juan, no aparece la palabra arrepentimiento como una condición para salvación, sino solamente creer, creer. ¿Y qué más? Creer. Entonces, el gran tema de hoy es, ¿una fe muerta o una fe viva? Una fe muerta o una fe viva, porque vamos a tocar el tema de Santiago capítulo 2, versículo 14-26. Algunas interpretaciones erróneas. Hermanos nuestros, porque han sido salvos también por gracia, generalmente los arminianos, llamados arminianos, creen que no es que Dios es soberano, sino que el hombre elige a Dios. Entonces, en algún momento, cuando no se evidencia la fe, cuando no se muestra a través de alguna obra, esa persona no es salva. No es salva, o en algún momento creyó, pero esta vez, como no se muestra alguna obra, se perdió y nunca fue salvo. Bien, pero también tenemos los hermanos que son de tendencia reformado protestante, y entienden que la salvación está en Cristo y que no se pierde, pero hay que perseverar hasta el fin, ¿eh? Hay que evidenciar siempre y mostrar siempre como algo objetivo, podríamos decir. Y si no hay esa evidencia, dos cosas pueden resultar. Nunca fue salvo. Entonces, hay una tercera interpretación que me parece la más adecuada, la más bíblica, la más consistente. Cuando nosotros vamos a Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26, el título que se coloca en las Biblias, que fueron colocados mucho tiempo después, ¿sí? Del siglo, no sé, 10 en adelante, así como los signos de puntuación fue en el siglo 6 y un poquito antes también, dice, hermanos míos. O sea, primeramente Santiago está hablando de los destinatarios, animándolos y confortándolos. ¿Cómo lo sé? Por el capítulo 1, versículo 1 y 2, cuando dice Santiago, y Santiago dice que es un siervo de Jesucristo y habla de los hermanos, hermanos míos. El versículo, capítulo 2, versículo 14, hermanos míos. Capítulo 3, versículo 1, hermanos míos. Entonces entendemos que eran cristianos. Eran judíos, eran cristianos judíos recién convertidos y estaban sufriendo la persecución, algunos el ostracismo. Ostracismo es que tenían que dejar sus tierras. ¿Por qué? Por sus connacionales judíos que no habían creído en Cristo Jesús. Ellos, como ustedes lo pueden ver en el capítulo 2, versículo 2, habla que se reunían, se congregaban, pero la palabra ahí es sinagoguen, la sinagoga. El Santiago no es un apóstol, Santiago, hermano de Jesús, uno medio hermano de Jesús por parte de María, obvio, con Judas. Eso lo podemos apreciar en Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50, cuando lo van a buscar a Jesús y lo tratan como un lunático. Jesús no descansaba, no comía porque atendía a las personas, las necesidades de las personas. Y lo primero era la necesidad espiritual. Más ellos, entre la mamá, siempre el autor, o sea, el que escribe, se refiere a María como la madre de Jesús, pero Jesús nunca llamó a María como su madre, sino mujer, mujer. Es interesante que tanto Jacobo, que es Santiago, y Judas también, mi hermano de Jesús, aparecen en Juan 7 también. Tenemos a Jacobo, que es la persona que era el sobrevedor, el pastor de la iglesia de Jerusalén. Era uno de los dirigentes más importantes, al cual el apóstol Pablo lo dice en Gálatas, que después de 14 años subió. Primer error de interpretación es pensar que Santiago escribe en contra del apóstol Pablo. No, 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 para nada. Son dos puntos de vista de la salvación.
son dos aspectos importantes, no se contradicen para nada. Martín Lutero, cuando leía y cuando leyó Habacuc, justo por la fe vivirá, y en Romanos también 1:17, justo por la fe vivirá, llegó a la conclusión de que Santiago era la epístola de paja, que no tenía nada que ver. Si allá Pablo dice que solamente la fe salva, acá me está diciendo que las obras también, esto no lo entiendo. Pero al final de sus días, según comentan, que él pudo comprender que Santiago no se contradecía con el apóstol Pablo. Pablo habla de la fe en sí misma como una obra de Dios. Y Santiago habla de lo que resulta de esa fe salvífica. Cuando nosotros vemos todo el contexto de los 5 capítulos de Santiago, nos vamos a dar cuenta que no hay ninguna contradicción. El primer punto, porque no está hablando de la doctrina, la enseñanza soteriológica de la salvación, de que si se pierde la salvación o si se gana la salvación, no está hablando de eso. Segundo punto importante, tenemos que entender y considerar que está hablando de la conducta de estos hermanos. Eran cristianos, ya tenían la salvación por gracia. Entonces, todo lo que viene, la actitud y las acciones, tenía que ver con algo que se evidenciaba, no por la salvación que se perdiera o que se pudiera llegar a menoscabar o a despreciar, en el sentido de que a través del tiempo, por no evidenciar ciertas obras, esa persona, podríamos decir, en el caso hipotético, nunca fue salvo. No está hablando de eso. Está hablando que una fe salvífica, una fe verdadera, resulta o trae estas conductas, estas acciones. Por eso habla de la lengua, por eso habla de que no sea como el oleaje, no sea inconstante, por eso habla también de la importancia de la obediencia a la palabra, no ser solamente oidor, sino hacedor, y todas estas cosas importantes. El primer capítulo menciona que el propósito de las pruebas. El segundo capítulo va a mencionar que esa fe también se muestra a través de las obras. Eso es lo que nosotros vamos a leer hoy, ¿sí? Y al leer nos vamos a dar cuenta que empieza con una afirmación, el versículo 14. Santiago escribe a hermanos recién convertidos, cerca del 40 al 45. ¿Por qué? Porque la epístola de Romanos se escribe como 10 años después, y Gálatas también. ¿Qué quiero decir con esto? Que Santiago se reunía en la sinagoga de los judíos convertidos recién, y ustedes van a ver y notar en todo el libro de Santiago que menciona 20 libros del Viejo Pacto, por lo menos. Bien, 20 libros del Viejo Pacto, si se saca las 2 veces que aparece Jesucristo en el capítulo 1, versículo 1, y capítulo 2, versículo 1, que aparece Jesucristo, pareciera ser un libro totalmente del Viejo Pacto. Pero obviamente Santiago sabemos que había creído en Cristo, lo dice que estaba con su madre en el aposento alto, en Hechos capítulo 1, versículo 13. Ese mismo que no había creído en Jesús como el Salvador y el Señor, después de la resurrección hubo una conversión. Este es de quien escribe. Este escribe diciendo siervo del Señor Jesucristo. Impresionante. Ahora, él no se pone en un pedestal escribiendo yo, hermano, mi hermano es Jesús en la carne. No, 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 no. Habla de que él es un esclavo, un dulos, un siervo del Señor Jesucristo. Dice, hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe y no se tienen obras? ¿Acaso esa fe puede salvar? Si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen el alimento necesario para cada día, y alguno de ustedes les dice, vayan tranquilos, abríguense y coman hasta quedar satisfechos, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? Lo mismo sucede con la fe si no tiene obras. Está muerta. Pero alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno y haces bien, pues también los demonios lo creen y tiemblan. No seas tonto, no seas vacío, no seas vano. ¿Quieres pruebas de que la fe sin obras es muerta? ¿Acaso nuestro padre Abraham no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe de Abraham actuó juntamente con sus obras y que su fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia, por lo que fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, podemos ser justificados por las obras y no solamente por la fe.
¿Acaso no fue justificada por las obras Rahab, la prostituta, cuando hospedó a los mensajeros y los ayudó a escapar por otro camino? Pues así como el cuerpo está muerto, si no tiene espíritu, también la fe está muerta si no tiene obras. Vemos que hay una afirmación en el versículo 14, una ilustración del caso si ves a un hermano en necesidad, del 15 al 17, una objeción en el versículo 18 o una declaración que él dice, pero si alguien podría decir tú tienes fe, hay una declaración importante ahí. Y sigue el argumento teológico de que el intelecto o puede decir que crees en Dios y yo también. Decimos, hemos escuchado, oímos, tenemos una buena ortodoxia, pero no una buena praxis. Entonces, después hay una conclusión que es interesante, que coloca el ejemplo no solamente de Abraham, sino de Rahab, la ramera. Vamos a leer el pasaje después en Jueces 2, del versículo 10 hasta el 21 de Rahab, o algunos versículos, y de Abraham vamos a leer Génesis 15, 6, y Génesis 22, versículo del 9 al 11. Primero entonces de Jacobo, escribe a destinatarios, eran creyentes, convertidos, judíos, ¿por qué lo digo? Porque todavía no entendían el concepto de lo que es cuerpo de Cristo, la iglesia como cuerpo de Cristo. Se congregaban todavía en la sinagoga. Así como aparece en Primera de Pedro capítulo 1:1, son destinatarios judíos, y el autor a los hebreos también escribe a judíos cristianos. Entonces vemos que usa todo el Viejo Pacto, muchos libros del Viejo Pacto. Dentro de los 5 capítulos hay 3 doctrinas importantísimas. Primero, la doctrina de Dios. Segundo, la doctrina del pecado. Muy fuerte el énfasis sobre la doctrina del pecado. Y la doctrina escatológica. Escatos es lo último. Tiene que ver con la esperanza, tiene que ver con la heredad, tiene que ver con el reino de Dios. Bien, vamos a empezar con el versículo 14, la afirmación. Hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe y no se tienen obras? ¿Acaso esa fe puede salvar? Ese versículo, vamos a leer otros pasajes del mismo libro. Cuando nosotros estudiamos la palabra sozo, salvar, soter, salvador, soteriología, decimos el estudio de la salvación, no siempre salvar tiene que ver con vida eterna. No siempre tiene que ver con la vida eterna. Muchas veces salvar, como siempre decimos, tiene 2 significados, que es liberar y también dentro es preservación. Liberar de algo o de alguien. No solamente de la vida eterna, sino de algún peligro. Entonces vamos a ver que dentro del mismo libro se puede responder a qué se refiere. Vamos, por ejemplo, al versículo 21 del capítulo 1. Dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Alguna persona cuando ve alma, la palabra psique, donde viene psicología, o sea, el estudio justamente del alma, el hombre no puede estudiar el alma como tal, sino la conducta nomás, solamente Dios puede hacer una obra en el alma. Por eso psique no solamente es alma de lo que nosotros no vemos, ¿sí?, sino también muchas veces la vida integral de la persona. Entonces tengamos eso en cuenta. Si la persona obedece en la palabra del Señor, la cual puede salvar vuestras almas, puede salvar nuestras almas en el sentido no solamente emocional, sino el error de doctrina, sino de la frustración, sino de alguna caída. Si está en nosotros esa información que tengamos, nos ayuda al decir, al caminar, al vivir. Glorifica a Dios, honra a Dios. Entonces eso es muy importante. Salvar ahí no tiene una connotación de vida eterna, sino la salvación, la liberación del error, de la frustración y, por ejemplo, el tropiezo, porque dice ser oidores y no hacedores no va a ayudar. No está hablando de pérdida de salvación. Y les puedo demostrar con un, por ejemplo, el versículo 18 del capítulo 1 dice, Él, Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su criatura. Ya tenían la salvación. Está hablando de la dádiva de Dios, de la bondad de Dios y la responsabilidad del hombre, la responsabilidad del creyente, la responsabilidad del cristiano. Dios nos hizo nacer una vez y para siempre.
pero ahora la experiencia de vida es probada, o sea, mi fe es probada a través de no solamente ser oidor, sino hacedor de su palabra. No dice que está mal oír, dice ser pronto para oír y tardo para hablar. ¿Pero de qué me está hablando? De la conducta, la actitud y las acciones. ¿Cómo puede ser que en la iglesia se predica la palabra del Señor y muchas personas reciben la palabra del Señor con mansedumbre y modifican sus conductas y sus acciones? Y hay otros hermanos que han sido salvos también por la misma gracia de Dios y se resisten a la palabra del Señor. Se vuelven cada vez más obtusos, más fuertes y en oposición a la palabra, siendo que la palabra implantada en el corazón es la que puede traer eso que resulte en gloria, en honor, en glorificar a nuestro Dios. No, para ellos es estorbo. Entonces, en vez de conducirlos a un arrepentimiento, el cual modifique su conducta, en su forma de pensar, en sus emociones y en su voluntad, se oponen en la palabra. Y ahora lo que voy a hablar va a ser más fuerte. Esta misma fe de que nosotros sabemos que ya hemos creído en Dios, pero solamente somos oidores y no obedecemos a la palabra, es la misma que se viene exponiendo en el capítulo 1 en adelante, del 19 en adelante. Habla de ser imparciales. Imparciales. La religión realmente que salva es la interna y tiene que ver con volver a unir a Dios, no el hombre buscando a Dios. Dios hace algo en el hombre para que sea algo que glorifique su nombre. La parcialidad en la iglesia no debe existir, debe ser imparcial. Por eso habla del tema de la misericordia. Cómo nosotros, a través de la fe, cuando es probada, ¿cómo hacemos en cuanto al juicio, en cuanto a discernir las actitudes y acciones, en cuanto a ayudar y ser imparciales? Porque en esto también es importante la conducta que tenemos en la iglesia local. No solamente que somos probados individualmente, sino que Dios nos pone en una comunidad, en la sociedad, en nuestro hogar y nuestra iglesia local para limar asperezas, para ayudarlos, para probar nuestra fe. Y al ser probada, llegue a su madurez, a su compleción, llegue a ser teleio, perfeccionada. Eso es interesante, hermanos. La fe muerta es inútil, es vacía, sin contenido. Ahora ustedes pueden decir, bueno, entonces la persona que no demuestra esa fe es porque no es salva. No, te estoy diciendo que no tiene que ver con la salvación cuando hablamos de la justificación, sino que tiene que ver con la experiencia del cristiano, la actitud que tiene ante la necesidad y cómo él actúa, actitud y acción. Él ve la necesidad como cualquiera de nosotros la vemos y ¿qué hacemos en ese momento? Si solamente oímos la palabra del Señor y no obedecemos a la palabra, no amamos a Dios con todo nuestro corazón. Podemos decir que amamos a Dios, pero en realidad cuando no amamos a nuestro hermano como debe ser, no estamos amando a Dios de manera con limpia conciencia. Es muy importante. Entonces vemos que la palabra salvación no solamente nos indica de vida eterna. La salvación tiene varios aspectos. Liberar algo de alguien, liberar de la doctrina, del error de doctrina, de desviarse de la fe. Así que, hermanos, cuando dice hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Vuelvo a esa afirmación tan difícil. ¿De qué fe me está hablando? De la fe que un cristiano que dice que tiene fe y no tiene obras, no demuestra obras, no evidencia obra. ¿Podrás hacer salvarle por más que diga que cree en Dios, que fue salvo por gracia? Cuando él va en la necesidad y cierra su puño, lo hace una y otra vez, y nunca hay ningún fruto de amor, de ser condescendiente con el hermano, ¿podrás hacer salvarle? ¿De qué me está hablando? Si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, ¿se dan cuenta de lo que dice? Y el 16, y alguno de vosotros le dice, id en paz, Dios te bendiga, vete con Dios. El Señor te prospere. Saben que Dios es amor, Dios le ha dado bienes para poder bendecir, pero ellos le dan un aliento, sí, con eso, ¿no? Si alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Está hablando de una manifestación, está hablando de una evidencia, una demostración
de que ellos dicen creer en Dios, han sido salvos por Dios, por gracia, sin ningún mérito. Y ahora hoy ellos, en vez de ejercitar y de eso que debería resultar en una demostración de gratitud, no lo hacen. Es un falso amor. Voy a leer primera de Juan capítulo 3, versículo 17. Primera de Juan 3, 17. Es interesante, dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Estos versículos son tan difíciles cuando no se entienden en el contexto. Dice, ¿cómo mora el amor de Dios en él? No está diciendo que no es hijo de Dios, está diciendo que no está demostrando ese amor de manera que glorifique a Dios. Primer punto importante, entonces entendemos que son cristianos, son hermanos que en la conducta no mostraban su fe. La verdadera fe, la fe que salva, es la misma que nos da la orientación para poder ser agradecidos al Señor y disfrutar de estas bendiciones que tenemos, el ayudar al necesitado, el no cerrar nuestro puño, el ser imparcial entre los hermanos, el tratar de no hablar de más para lastimar y ser tropiezo. Todas estas cosas tienen que ver con obediencia a la palabra, con tener un corazón sencillo, simple, manso delante del Señor, porque esto nos conduce a que a través de la prueba pueda resultar en paciencia y esto glorifica al Señor, honra al Señor. La ilustración es simple, hermanos, porque dice, si un hermano o una hermana están desnudos, no está hablando que están sin ropa, sino con poquita ropa, o ropa como por diosero, como una persona, un vagabundo, y nosotros vemos esa necesidad. Y te está hablando a vos y a mí. Cuando vos ves la necesidad, ¿qué haces? ¿Hay una fe que actúa? ¿O solamente está en la intelectual? Que vos crees en Dios y si yo voy a orar por vos. No, tenemos que movernos. Nuestra iglesia, realmente la iglesia local acá, como el Señor está obrando en cada uno de los corazones de nuestros hermanos, está poniendo el sentir de que la necesidad es una oportunidad para sembrar, para bendecir a los demás. Gloria a Dios. Y eso es evidente, eso es evidente. Y alguno de vosotros le dice también, ir en paz, calentados y saciados. No solamente le falta abrigo, sino que no tiene las cosas necesarias. No porque sean de lujo, sino lo necesario para poder vivir. Pero le dicen, ¿sabes qué? Calentados, tranquilos, vayan, el Señor hará. Es una fe muerta, una fe inútil. No está hablando que no existe una salvación, no está hablando que esas personas no son salvas. Dice que la fe es infructuosa, es estéril, sin fruto, porque dice que ama a Dios, que cree en Dios, lo tiene todo acá, pero en la bajada no actúa conforme a lo que dice creer. No condice con lo que cree. Ahora, hermanos, él declara, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Por qué? Porque es como decir, nació el bebé, pero murió. Nació, pero murió. Así son las personas que nacieron de nuevo y fueron salvas, pero están muertas sin ningún fruto para Dios. Su fe está muerta, es inútil, no produce fruto. Es importantísimo. Esta fe no puede salvarles de la disciplina del Señor. Pueden aún, prematuramente o en el tribunal de Cristo, perder su recompensa y sus coronas. No se olviden que cuando Jesús en Mateo 16 les habla sobre este aspecto del discipulado, del 24 al 26, va a hablar de salvar su vida, la misma palabra, y no está hablando de pérdida de salvación, sino el camino del discípulo. 24 de Mateo 16. Entonces Jesús dijo a su discípulo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, no habla de vida eterna, su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Podemos seguir leyendo y hay que explicar bien lo que siguen los versículos siguientes, porque el hombre no puede pagar el precio por el alma. De acá me está hablando que toda la persona que se entregue enteramente a Jesucristo, el que pierda su vida acá, el que se dé por los demás, el que siga a Cristo y en obediencia a su palabra, va a hallar su vida con recompensa, con corona, con galardones, porque amó a su Señor. Pero el que gane su vida acá, menospreciando lo que Jesús dice en su palabra, va a perder. Y el galardón se halla justamente en el alma, en lo que hagamos,
en nuestro cuerpo, sea bueno o sea malo. Es ser controlados con una vida obediente. ¿Tenemos una fe muerta o queremos tener una fe viva? Vamos al ejemplo de Josué 2, donde se nos narra este hecho histórico de Rahab la ramera. Solamente algunos versículos. Ya el pueblo de Israel había cruzado el Mar Rojo y Josué el Jordán. Y ella había escuchado de las proezas que había hecho Dios con Israel, cómo los liberó de manos de Faraón y cómo cruzaron el Mar Rojo, cómo salió el Mar Rojo. Entonces Josué envía a los espías, a los 12 espías a Jericó, una ciudad de mucho pecado, ¿sí? Una muralla grandísima, y algunos ya conocen toda la historia. Lo que yo quiero significar es la parte que cumple esta mujer. ¿Por qué Santiago mete a Rahab? Dice, versículo 10, porque hemos oído que Jehová hizo salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Ella dice, siendo de Jericó, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de ustedes, porque Yahvé, vuestro Dios, es Dios de arriba de los cielos y abajo de la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Yahvé, que como he hecho misericordia con ustedes, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos, hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra. Si no denunciares este asunto nuestro. Y cuando Yahvé nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella, Rahab, los hizo descender con una cuerda por la ventana por otro camino. Ella había creído al Dios de Israel, que con mano fuerte y poderosa ese era el Dios verdadero. Ella había creído, pero ¿qué pasa? Su fe ahora resultó, se evidenció, se mostró a través de una obra que lo hizo ir por otro camino. No es que no creía en el Dios de Israel, ya había creído. Ahora su fe actuó juntamente. Una fe viva actúa, una fe muerta es inútil, estéril, sin fruto. No dice que es inexistente. Si decimos creer en Dios y amar a Dios, debería resultar en una fe activa. Cuando vemos la necesidad es una oportunidad para bendecir a nuestros hermanos. No es que todas las personas que hacen distintas obras glorifican a Dios. Las obras tienen que ser un resultado de una fe salvífica de un hijo de Dios. Entonces podemos hacer muchísimas obras, pero que no están encaminadas, porque son de la justicia del hombre, son de una forma personal de justificarnos para agradar a Dios. Pero cuando las obras son preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas, glorifican a Dios. Generalmente confundimos estos textos para decir que las personas son salvas por obras. No hay ninguna connotación en la Escritura así de esta manera, ni Pablo se contradice con Santiago, sabiendo que Santiago se escribió mucho antes. Si alguno veis en necesidad, actuad, tened una actitud hacia él. La fe debe ser activa, la fe debe ser viva. Y puede estar la objeción, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Puede estar esta persona imaginaria, este opositor, o una persona que esté ahí como objetando, pero alguno dirás, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. El gran problema de esto es pensar que las obras salvan. No está hablando de eso. Está hablando de una fe que es muerta, es inútil, no que es inexistente. No beneficia en nada, no sirve, de eso está hablando. Pero la fe, por obra, mostrándola a través y evidenciándola a través de las obras, sí glorifican a Dios. Sí es con mucho fruto. Sí es útil. De eso está hablando. Esa fe sirve. Y por las dudas uno quiere decir, tú crees en Dios, que Dios es uno. Ese era el Shema judío. Los judíos tenían la fuerte impresión de que la fe de Abraham era una fe como patrimonio personal. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, que era la fe de Abraham. No, hermanos. Dios declara justo a Abraham
sin ninguna obra. Entonces algún judío podía ser muy light. Mirá que la fe solamente es, la fe en Dios es un patrimonio personal. Y tenían que hacer un montón de obras para salvarse. ¿Por qué? Porque entendían que la fe que Abraham tuvo era una obra de él, ¿me entienden? Entonces el judío pensaba que tenía que hacer una obra como personal para justificarse, así como Abraham se hubiese justificado, entre comillas, en Génesis 15, versículo 6. Y no nos dice eso la palabra. Dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia, no en base a ningún mérito de él. Porque si era por obras tenía mucho de qué gloriarse. Eso lo dice Romanos capítulo 4, del 3 al 4. Por lo tanto, una persona podría decir, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, muy bien, muy bien, muy ortodoxos. Ortodoxia la tienen bien, tienen el concepto de que Dios es verdad de una manera impresionante. Marcos 1:24, Marcos 5:7, dice que los demonios vieron y dijeron, tú eres hijo de Dios Altísimo, tú eres el santo de Dios, sabemos que tú eres el santo de Dios. Un conocimiento intelectual, pero que la experiencia no obedecen, que no se rinden para salvación. Él no nos vino a salvar, pero esa persona no va a cambiar su posición que tiene ya de condenado. La gran diferencia con el cristiano que ha sido salvo por gracia, y en vez de tener una actitud de gratitud, valga la redundancia, una actitud de gratitud a su Señor y tener una fe salvífica, su fe es solamente intelectual y queda en el conocimiento de oidor y no hacedor de la palabra. Hay un tema acá importantísimo, porque dice que los demonios creen y tiemblan. Ellos creen y tiemblan porque saben que tienen la sentencia segura del lago de fuego. Los cristianos creen en Dios, no hacen nada, en vez de tener una fe viva, tienen una fe muerta, hace tiempo que están sentados sin hacer nada, hace tiempo que vos y yo podemos estar durmiendo en un letargo espiritual, no te levantas ante la necesidad, escuchás la prédica, te vas a tu casa como viniste, dos personas escuchan la misma prédica, uno es transformado y cambia su conducta y modifica hacia su Señor y quiere alabar al Señor y glorifica al Señor y vos seguís duro como una roca. Entonces el problema no es el Señor, es tu corazón. Una vez que fuiste salvo, tenemos que arrepentirnos de aquellas cosas que hacemos mal. No hay una fe viva que te conduzca también a la necesidad de los hermanos. Primeramente porque tu relación y tu compañerismo con Dios está cortado. Al estar cortado por algún pecado, por lo que sea, esa fe no te puede salvar de la disciplina que Dios puede haber determinado para vos o para mí. Porque el temor del Señor tiene que estar siempre. Estos tiemblan por lo que le va a pasar. ¿Y nosotros creemos en Dios y no temblamos ante su presencia? Ellos creen en Dios, tienen una ortodoxia y teología, la tienen bien clara, el concepto de Dios, de que es verdadero, que es verdad. Vos crees en Dios y yo también, la tenemos bien clara de quién es Dios, pero sin embargo no temblamos de su presencia. Una fe muerta, una fe estéril. Vemos la necesidad y cerramos nuestro puño. Vemos lo que hay que hacer en la congregación y no nos animamos a arrimarnos. No tenemos un compañerismo con Dios primeramente, porque su palabra, cuando es implantada en nuestro corazón, no la recibimos con mansedumbre, estamos duros, impermeables. Los dos ejemplos que resultan de que dicen más, ¿quieres saber, hombre vano? Que la fe sin obras muerta, está hablando de lo mismo. Así como actuó Rahab, no quedó solamente en que había creído, sino que ahora lo demostró delante de los hombres. Así Abraham cuando creyó, no quedó solamente en eso cuando fue justificado por la fe, sino que de sus obras también, cuando él va y entrega a Isaac. Si tu fe es viva, se va a demostrar y se va a evidenciar para glorificar el nombre del Señor. O tenés una fe muerta o una fe viva. Y fíjate que yo no te hablé de pérdida de salvación, te hablé de la conducta, las acciones y la forma que tenemos ante la sociedad, ante nuestro hogar y ante la iglesia local, nuestros hermanos sobre todo. Versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? ¿Se dan cuenta que la fe y las obras son inseparables en este sentido? Ahora en ningún momento tampoco dije que las obras son condición para la salvación. No. Por las obras también fue justificado Abraham, porque ante los hombres fue justificado, de que se evidenció la fe que él tenía cuando él creyó hace 35 años atrás, en Génesis 15:6. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. ¿Saben por qué llamó Dios amigo a Abraham?
Porque cuando Dios lo declara justo a Abraham en Génesis 15:6, eso Dios lo hizo sin ningún mérito. Pero cuando Abraham va y entrega a su hijo Isaac, su fe maduró, su fe se perfeccionó, su fe llegó hasta el pleroma, hasta lo máximo, porque dio a su hijo, al único al que ama. Y nosotros fuimos salvos por gracia, y nuestra fe, en vez de darnos con todo, a que madure nuestra fe, a que se desarrolle en entrega, en devoción, en compañerismo al Señor, en vez de ser una fe viva, que nos conduzca a glorificar a Dios por todo lo que Él ya hizo, no es por la ley del sermón del monte ni la ley de Moisés, porque ahora tenemos la ley de Cristo, donde no tenemos condenación, donde bajo la ley de Moisés eran apedrados, donde nosotros cuando pecamos somos restaurados en comunión porque tenemos a Cristo, donde Dios puso a Cristo por nuestros pecados y tenemos la ley de la libertad. Y aún así resistimos a la palabra. Escuchamos con dureza en nuestros corazones. El versículo 24 y 25 es una analogía del 26, una comparación, porque dice, vosotros veis, pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, del ejemplo de Abraham. Pero por las dudas que solamente se toma Abraham, menciona a Rahab. Versículo 25, hay un argumento final. Fíjense, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. No fue solamente la fe cuando creyó en Dios, sino que fue justificada por las obras cuando lo mandó por otro camino. Esa fe fue activa, actuó. Júrenme que hay una señal, que nuestras vidas salvarán de nuestra familia. Y ellos dijeron, sí, lo vamos a hacer. Ató, ¿sí?, una cuerda del otro lado, lo llevó por otro camino. La fe del Dios que salvó al pueblo de Israel de la mano de los egipcios, ahora ella misma fe la puso en acción, diciendo a ellos que la salven de su vida física, y lo llevó por otro camino. Esa fe actuó, una fe viva. Y la analogía es porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Si no tenés una fe viva, tenés que mirarte hacia adentro y reflexionar. Una introspección, una radiografía interior en tus pensamientos, emociones y voluntad. ¿Qué compañerismo estás teniendo con Dios? ¿Qué compañerismo estás teniendo con la palabra? Porque si tenés una fe salvífica, en la cual te hizo renacer, lo decía el versículo hoy, de esa no estamos hablando. Estamos hablando de lo que debe resultar en gratitud. Debería ser una fe viva. Una fe viva se evidencia y dicen, esta persona hace más fuerte su elección y su vocación, de que no solamente dice que Dios lo amó, sino que también ama a su prójimo, ama a su hermano, ama al lugar donde está y sobre todas las cosas, ama hacer la voluntad del Señor. Dios Padre, te alabamos porque tú eres bueno. No queremos una fe muerta, que es inútil, que no sirve, es infructuosa. Es infructuosa porque no honra tu nombre ni te glorifica. Queremos que, así como nos has salvado por gracia, que nos dé la fortaleza para modificar estas actitudes, acciones que no te glorifican a ti. Y nos des una oportunidad más, Señor, para arrepentirnos delante de ti, confesar nuestros pecados y conducirnos de vuelta en la senda recta de las obras de justicia que tú has preparado de antemano. Y esas obras de justicia es la cual también vos nos justificás por las obras ante los hombres, porque estamos mostrando el amor que te tenemos a ti, ante la sociedad, ante nuestra familia, para que seamos testimonio, para que seamos luz, seamos sal. En el poderoso nombre de Jesús. Amén.